Defender la literatura como forma del pensamiento y la palabra pública como acción democrática. Esto es Pensar lo Humano Podcast, un programa hecho por jóvenes que leen y conversan la vida. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan hasta ahora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano 2021. Podcasts que en este caso hacen parte del proyecto Pensar lo Humano Jóvenes que leen y conversan la vida, proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021. Les saluda Santiago Piedrahita. Yo soy miembro del Centro de Estudios Stanislao Zuleta y el día de hoy voy a estar conversando con Juan Esteban Castañeda, quien hizo parte de los laboratorios de creación de este mismo proyecto. El día de hoy vamos a estar conversando en torno al problema del poder y la moral. Y tal tema va a ser abordado a partir de la obra de Shakespeare, Macbeth. Bueno, entonces, bienvenido, Juanes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por invitarme a participar del podcast, a pensar y a conversar sobre esta maravillosa obra. Yo pienso que la literatura pues debe ir articulada con lo social, con lo político, y creo que siempre nos da un camino para abrir una crítica a la cultura contemporánea, a la cultura en la que vivimos. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con vos y con todos. Bueno, gracias a vos por participar. Entonces, Juan, yo te voy a introducir pues el tema para que lo elaboremos a partir de ahí. Y lo primero que me gustaría resaltar es dos posiciones que al principio de la obra se dan ante el poder, que aunque son contrapuestas, terminan por confluir, y que son las de Macbeth y Lady Macbeth. Relaciones que tienen una diferencia con respecto al poder en función del lugar que le dan a la moral. Es decir, a Macbeth, unas brujas llamadas las hermanas fatídicas le han dicho que él será rey. No le han dicho ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ese preludio, bueno, más bien ese vaticinio, ha dejado unas cosas pues a Macbeth, precisamente porque no sabe si debe actuar, si debe esperar, si no debe hacer caso a eso. Y ha dejado en una forma resoluta ya, o resuelta, a Lady Macbeth. Pensemos ahí por qué estas diferencias. ¿Por qué Lady Macbeth está resuelta ya? Casi pues que puede saborear el poder de una vez. Casi que para ella ya está cumplida el vaticinio, ya está cumplido el vaticinio. Y para Macbeth no. Sabiendo pues que Macbeth en este momento es un súbdito de un rey, es un señor, pues tiene poder, no es un siervo por decirlo así, sino que es un varón de Cawdor en este momento. Pero que, bueno, hay un rey pues en este momento que es su primo, que se llama Duncan, y que ya le ha legado la corona a sus hijos, que son Malcolm y Donald Byrne, pero que en la línea sucesora pues estaría primero Malcolm. Y en todo caso, para que Macbeth fuera rey, se necesitaría entonces que Duncan muriera, y que de alguna manera pudiera pasar esa corona a Macbeth. Es decir, se necesita del paso al acto, pues del asesinato. Entonces, te deseo la palabra ahí para que pensemos por qué es lo que le permite a la una, pues a Lady Macbeth, que es la esposa de Macbeth,
ser tan resuelta y Macbeth ¿por qué titubea? Santi, mira, ahí hay algo muy interesante y es que cuando las hermanas fatídicas van y le dicen esta profecía pues a Macbeth, él está además acompañado de otro noble escocés que se llama Banquo. La diferencia pues, y yo creo que es muy importante eh, anotarlo, es que las hermanas faticas, mientras le dicen a Macbeth que él será rey, a Banquo le dice que él será tronco de reyes, que él será padre de reyes. Y algo que se puede pensar ahí es el que estas profecías resuenan en el receptor según las cualidades que cada uno de ellos tenga. Entonces, ¿por qué el poder de cierta manera o porque el alcanzar el poder se convierte en una ambición para Macbeth y él precisamente por hasta ese momento ser un noble, leal, ser fiel, incluso tener afecto, porque él siente afecto por el rey Duncan? Duncan lo pintan como, Shakespeare no lo pinta pues como un rey muy bueno, como un rey que es querido, como un rey que lo siguen no solamente por el deber de seguir al rey, sino por que sienten afecto hacia él, porque sus súbditos sienten un afecto hacia él. Entonces, Macbeth está en esa posición y además de ser un familiar de, además de ser un familiar de Duncan, además de ser un súbdito de Duncan, tiene él un afecto hacia Duncan, hacia el rey Duncan. Entonces, él en un principio titubea, él en un principio titubea, él en un principio incluso dice como si el destino quiere que yo sea rey, que me vuelva rey sin yo interferir en él. Sin embargo, como bien lo dices, más adelante, un poco más adelante en la obra, se ve que Lady Macbeth, la esposa de Macbeth, no tiene este mismo pensamiento como tan pasivo, si se quiere, frente al porvenir, sino que ella sí eh, está más decidida, ella sí busca entrar en acto y ella sí busca que Macbeth haga lo que sea necesario para alcanzar ese poder. Entonces, yo creo que puede ir muy por ese lado el hecho de que Macbeth, además de ser un súbdito, tenga ese afecto por Duncan, que es su familiar, y comparta con él, porque ahí hay que ver mucho. En las campañas militares, Macbeth tenía que compartir con Duncan y Duncan lo llenaba de elogios, de cierta manera. Macbeth era un bravo guerrero, Macbeth era destacado en el campo de batalla, era admirado, y eso puede ir muy de la mano con ese titubeo que él en un inicio tiene sobre qué hacer para alcanzar esta meta que las hermanas fatídicas ponen en su horizonte, mientras que Lady Macbeth, si bien también es súbdita, si bien también es una noble, posiblemente no comparte estos momentos y no se ve directamente elogiada por el rey Duncan ni admirada al nivel que su esposo en algún momento lo es. Sí, está bien. Yo creo que eso tiene un peso, pues lo que estás diciendo, pero yo lo llevaría un peso un poco más allá, aunque tal vez sea pues en términos un poco más formales, y es una cosa que presenta pues muy bien la obra y es la relación entre el poder y la moral. Y aquí el poder es entendido como la capacidad de acción, como lo que puede uno. En ese sentido, ellos pueden matar a Duncan. Y ese pueden sería como lo que se necesita para actuar. Tienen las capacidades, tienen la inteligencia, tienen las formas, porque Duncan en este momento pues está sí, amaneciendo pues está pasando la noche como invitado en su casa. Hasta tienen la forma en última instancia de culpar a alguien más.
La moral precisamente se contrapone a lo que uno puede. Soleta, por ejemplo, dice, a nadie se le prohíbe comer arena, en el sentido de que nadie desearía comer arena. Pero sí se prohíbe matar, o sí se prohíbe el incesto, etcétera, porque digamos que esas cosas se desean y se podrían llevar a cabo. Entonces, precisamente donde uno puede, la moral dice no. Es decir, realmente el que es moral no es porque le es imposible hacer algo, sino porque siéndole posible no lo hace. Es decir, yo tengo una cartera aquí al lado y sé que no es mía. Yo podría robármela, pero pudiéndolo hacer, no lo hago. Entonces, a mí me parece que eso mismo está ahí. Y Lady Macbeth lo que le dice a Macbeth no es: si nosotros podemos, entonces debemos. Es decir, la cosa está solamente en un acto y se libra de todos los miramientos, que son los que vos estás diciendo. Es decir, todo lo que impediría eso. Las leyes, pues, del parentesco, las leyes del agradecimiento, las leyes incluso, pues, de la servidumbre, etcétera. Entonces, me parece que es una cosa muy retorcida la que pasa ahí, porque en Lady Macbeth, yo lo leí así, parece que se diera como un lema, y es: si puedes, debes. O sea, si está a tu alcance, si solamente hay que realizar un acto, entonces es tu deber realizarlo. En cambio, en Macbeth, pues como hasta cierto punto es: aún pudiendo no debo, porque me debo más pues a la moral que al poder, que a la ambición de poder. Yo veo la cosa así. En todo caso, pues la, la obra termina resolviéndose, pues o por lo menos este primer acto, porque Lady Macbeth pues termina convenciendo a Macbeth de que realicen el acto porque la culpa no recaerá en ellos. Y ahí podríamos empezar de pronto a hablar un poco de la culpa. Porque no sé, se ve muy interesante que ahí ellos digan: no, ahí no va a caer la culpa sobre nosotros. Pero la obra va mostrando que la culpa es una cosa más complicada que el que te señalen desde afuera. No sé qué querés decir ahí, Juanes. ¿Desarrollamos ese punto o querés decir algo más del anterior? Santi, sí, a mí ahí me parece algo eh, importante anotar y es el hecho de que lo que hace Lady Macbeth con Macbeth es precisamente de una cierta forma algo sutil, o no sé si sutil sea la palabra, pues, pero lo que busca hacer Lady Macbeth es de cierta manera imponer su voluntad sobre su esposo. El poder tiene algo muy particular, pues, y es que este siempre busca convertir un no, que siempre es posible, esto lo saco de Shun Han, en un sí, convertir un no que siempre es posible en un sí. Y es justamente lo que vos nos decías ahí. Todas estas restricciones, todos estos no que pone la moral, lo que busca hacer Lady Macbeth es eh, tumbar esas restricciones, empezar a mostrarle a Macbeth que la voluntad de ella también puede ser la voluntad de Macbeth, aún por encima de esas restricciones sociales y de todas estas leyes. Y es que eso es algo muy tremendo del poder, cuando el poder se vuelve
un fin en sí mismo. Y es que el poder, cuando se vuelve un fin en sí mismo, no solamente es para gozar de lo que vos puedes obtener a través del poder, sino que es para gozar del poder mismo. Y ellos piensan que una vez hecho esto, una vez cometido pues el asesinato del rey Duncan, no van a tener otros problemas, no van a, o sea, lo que vos decías, nadie va a echarles la culpa, no van a tener forma de ser inculpados, pero como vos dices, la culpa es algo que no viene necesariamente y casi nunca hecho de un señalamiento exterior. Eso puede ser una acusación, pues a vos te pueden acusar de hacer algo, pero si vos no lo hiciste, muy posiblemente pienses que es injusto, muy posiblemente tengas rabia, pero no vas a sentir culpa. La culpa yo creo que viene después cuando vos cometes algo en contra de ciertos ideales o de ciertas leyes que habitan en vos y cometes ese acto buscando una satisfacción de cierta forma que termina siendo insatisfactoria. Yo creo que va muy por ese lado del concentrarse o dejar de lado las virtudes que uno puede tener para concentrarse en unos placeres materiales, pues que terminan llevándolo por un camino en el que uno se va traicionando paulatinamente cada vez más. Sí, digamos que la obra va mostrando muy bien cómo el ser humano tiene, digamos, su lugar de origen en unas leyes morales, en sociales, en una comunidad, etcétera. Como siempre está el riesgo pues de ir en contra de eso, de acabar con un orden, de ir más allá de eso, destruyéndolo pues en este caso bajo la forma del regicidio pues y el parricidio. Y me parece que la obra muestra que eso no se da sin consecuencias. Y por eso lo que estamos comprando aquí no son las relaciones entre moral y política, sino entre moral y poder. Que pues en los laboratorios se da una discusión de que pues, en algunos hechos históricos, en términos políticos, como la Revolución Francesa, etcétera, pues se asesinó y que, digamos que se fue más allá del no matarás, etcétera, y que eso no tenía ningún problema, pues en términos políticos, que se decía necesario. Pero evidentemente nosotros no estamos en un lugar así, pues, digamos, aquí no hay ninguna gesta política, sino que es una gesta totalmente egoísta, pues, individual. Y los problemas aquí de la moral ni siquiera están hablando, bueno, están hablando en términos de la comunidad, etcétera, pero muestran también el aspecto subjetivo de la moral. Hay una frase de Macbeth, pues que Macbeth dice y le dice a Lady, antes de cometer el regicidio, y que señala el por qué no debía hacer eso, que decía, yo me atrevo a lo que se atreve un hombre, quien se atreva más no lo es. Ese quien se atreva más es precisamente ir más allá de sí. Eso que vos estás diciendo, de lo que a uno lo constituye, en este caso, la identificación con una ley que lo hace hombre, en el sentido pues, de humano y perteneciente al orden de lo humano. Entonces yo veía también en esta obra que ese ir más allá, bajo la forma pues del asesinato, pero de un asesinato pues cruel, injusto, inmoral, que Macbeth ha matado muchas veces y no se siente así. Ese ir más allá tiene consecuencias. Y yo vería las consecuencias en dos sentidos. Una es la culpa, que vos pues ya la desarrollaste muy bien. Y la otra consecuencia es el sin límite. Es el de ya no poder ponerse un límite.
Y yo te propondría para que fuéramos buscándole un final, pues, o para no explayarnos en más temas, que lo viéramos así y nos quedáramos todavía con estos dos personajes, con Lady Macbeth y Macbeth, de cuáles son las consecuencias de haber ido a ese más allá de la moral, de atreverse a más de lo que se atrevió un hombre. Y no sé si me seguís cuando te digo que las consecuencias son esas y que no son, pues también hay consecuencias en el orden social, etcétera. Pero aquí hay una cosa pues también muy que muestra las consecuencias de lo subjetivo. Y es un arrollar con el tema pues del goce, del sin límite, del, del exceso. Y el otro es el tema de la culpa hasta hasta el delirio. No sé si me hago entender, Juanes. Santi, yo voy a tratar pues yo creo que te entiendo, sí, y creo que eso va muy por el lado de lo que representa cada uno de los personajes. Por ejemplo, en cuanto a la culpa, Lady Macbeth, que es esta mujer tan determinada en un inicio, tan fiera, tan, si se quiere, centrada en el punto de su deseo, que es llegar al poder, pues, y hacer que su esposo llegue al poder. Más adelante en la obra empieza a sufrir ciertos trastornos del sueño, perdón, en los cuales ella dice o hace como ella está caminando, siendo pues sonámbula, y está siendo atormentada por todos los actos viles que ellos cometieron para llegar a la posición de poder en las que están en ese momento. Y hay un acto que a mí me parece muy diciente precisamente de la culpa, y es que ella en este trance está haciendo como si se lavara las manos y hace este movimiento de esta mímica de estarse lavando las manos mientras denota que nada puede limpiarlas, que las manos están manchadas y nada puede limpiarlas, mientras que en un momento previo, cuando recién habían dado muerte al rey Duncan y ella fue a llevarle la daga a aquellos chambelanes que iban a inculpar, regresó y le dijo a Macbeth: un poco de agua nos limpiarán de esta culpa. Y ahí hay algo también que me parece muy diciente, y es el hecho de que para mí hasta cierto punto, si bien confluyen, los papeles de Macbeth y Lady Macbeth en cierto punto también se intercambian. Porque, sí, dale, no, que eso está muy bien. Dale, dale. porque después vemos es que Macbeth, que era aquel ser dudoso, aquel ser que está teniendo cierta, como aquel ser que está como dudando sobre actuar o no, al final de la obra es todo lo contrario, es un ser lleno de confianza, es un ser que desborda seguridad por todos lados sobre su destino y su posición de poder, pues hasta un punto en el que ya se da cuenta que de cierta forma está perdido, dadas las condiciones de la obra, pues, y lo que ésta nos va narrando. Pero entonces, Macbeth ahí yo siento que representaría como ese sin límite, esas ganas de, una vez vos tenés el poder absoluto, concentrarlo y perpetuarse en él, y ese concentrar y perpetuar el poder termina implicando un endurecimiento progresivo de las formas que se deben tener para mantener ese poder. En algún punto, Macbeth dice, es que lo que principia mal, solamente el mal puede sustentarlo, o algo así es la frase que él dice. Las cosas que principian con el mal solo se afianzan en el mal, es lo que él dice. Entonces, este endurecimiento progresivo que él tiene en sus formas, al final, en lo que lo desemboca y ese sin límite en el actuar, a lo que lo lleva es a una soledad gigante que es como la soledad de todo tirano, que es una soledad que, si bien
Él ostenta el poder, es una soledad que denota miedo y desconfianza sobre todos los otros que no sea él mismo. Porque Sí. ahí hay No, que... quería Dale, dale. desarrollar un poquito más lo de pues, los dos ámbitos, porque es que es muy interesante, pues eso ya que hiciste notar, de cómo los papeles se trocan y que ello ocurre precisamente en el momento en que actúan, pues, o que se desarrollan las consecuencias del acto. Y es que, pues como vos hiciste notar, Lady Macbeth es la que le dice a Macbeth que se olvide de esos actos, que eso ya quedó en el pasado. Incluso pues hay un momento en el que Macbeth tiene un delirio y es que ve a Banquo, a quien ha asesinado, pues o mandado a asesinar mejor, como un espectro que toma su lugar en el trono. Y él termina pues hablándole a ese espectro y casi que si Lady Macbeth no logra controlarlo, pues confesaría lo que hizo. Otra vez pues me parece pues, a mí como un fenómeno de la culpa. Es decir, que aunque nadie sepa lo que él hace, él sí lo sabe. Y ese es todo el problema, pues, que ellos saben. Pero eso termina pues desarrollándose y al final lo que termina, pues como bien decía, es que Macbeth ya no tiene ningún miramiento. Es decir, de eso que gozaba antes y que le impedía actuar, ahora ya no lo tiene y se ha vuelto en un completo asesino, pues. Ha instalado la zozobra y la traición, el desorden, pues, y el miedo en Escocia, porque para él todo el mundo, pues, como decís, es un posible traicionero y ya no tiene ningún miramiento, pues, para asesinar. En cambio, Lady Macbeth, que en términos conscientes habla de no sentir culpa, de olvidarse, etcétera, es muy evidente que ahora, bajo la forma del sueño, un sueño, pues, bajo la forma del sonambulismo, casi pues que confiese que está desgarrada. Tanto así llevado pues eso a un punto de que ella se suicida. A mí también me parece muy distinto ese suicidio. Como casi pues de pronto llevando la interpretación muy al extremo, pero no sé, sería algo plausible de autoflagelarse, pues ella un castigo por, por lo que han hecho. Entonces sí, veía que uno podía desarrollar la obra como por ahí, de cuándo, qué pasa, cuáles son las consecuencias de pasar un límite. Que en ambas pues son consecuencias, digamos, muy mortíferas. Que en la una lo mortífero se da bajo la forma de una culpa que no deja dormir. Porque Macbeth también dice, Macbeth ha asesinado el sueño, como quien dice, yo ya no volveré a dormir de aquí en más. O la otra consecuencia es esa pues de ya no tener ningún miramiento y por ende pues ningún límite, ninguna restricción para sostener el poder y que eso se vuelva pues un fin en sí mismo como le pasa a Mago. ¿Desarrollamos un poquito más esa idea por ahí? ¿Es decir algo más? Yo quiero decir algo, pero no sé qué tan preciso sea, pues, y me perdonará si no lo es, sino que es que yo no dejo de pensar en una cosa, y es que esa forma, como vos decís, de castigo que puede tener Lady Macbeth al de flagelarse, pues, ella misma en la forma del suicidio, pues, Mm. y esa forma de Macbeth de enfrentar al final, pues, como todo, como su tragedia, pues la batalla final, eh, comparados con, o sea, para mí demuestra de alguna forma que es que ellos se quedaron sin futuro. O sea, ellos no tienen algo exterior
que los refrende. Ellos no tienen un acompañamiento, ellos, ellos son unos tiranos, no porque sean absolutistas, pues porque al final vivían en una monarquía antes y Duncan no era considerado un tirano, sino que ellos son unos tiranos porque traicionaron, como ya dijimos en un principio, las leyes de la familiaridad y de la hospitalidad y todas las leyes que de cierta forma, y el agradecimiento, todas esas leyes que de cierta forma eran sagradas para su sociedad. Entonces ellos no tienen un futuro porque están cercados en una soledad a la que ellos mismos se han ido dadas cada una de sus acciones, pues no hay quien lo siga. Y a mí hay algo que me parece muy diciente y que me gusta mucho en el personaje de Macbeth, que nos quiere decir Shakespeare, y es que yo creo que Macbeth es la muestra de que el ser humano no está inmantado. Macbeth pasa de ser un fiero guerrero, pasa de ser alguien admirable, alguien leal, alguien honrado, alguien que es seguido por muchos, a quedarse solo, a ser odiado, a ser desprestigiado, precisamente porque empezó a habitarlo una ambición desmedida, pues. Y eso es una de las cosas que a mí más me llaman la atención de este libro, cómo el poder puede, más allá de transformar a alguien, como ese alguien simplemente, pues porque ese Macbeth en un inicio pensó que mataba al rey Duncan y ya, todo iba a seguir igual. Ah, sí. Pero Sí, sí. Sí, yo creo que la obra muestra muy bien que hay consecuencias. Pues sí que esas consecuencias no solamente son en términos sociales, o que las consecuencias no iban a ser únicamente que lo hicieran rey. Y ya es que yo creo que eso lo muestra muy bien las hermanas fatídicas. Porque ellas son como la promesa del placer y de la satisfacción o del goce, pero pero con consecuencias pues mortíferas. Pues yo no sé si por eso tientan tanto. Y por eso un banco de cierta manera se cuidaba de ellas, pues que por más que lo que le estuvieran prometiendo fuera como tan deseable, eso alguna otra trampa tenía que tener. Y tal vez pues por eso las palabras de ellas resonaran tanto en Macbeth, que le prometían algo muy propio pues o muy íntimo, al punto de que eso se pudiera volver en un fin en sí mismo. sí, pues para poder que esas palabras resonaran de la forma en la que resonaron en Macbeth, pues le tenían que estar hablando a algo que ya habitaba en él desde antes. No es que las hermanas fatídicas causaron ese o despertaron esa ambición, es que esa ambición ya estaba en Macbeth y pues en Lady Macbeth también, porque incluso antes de escuchar las noticias de esta profecía, Lady Macbeth ya se ambicionaba siendo algo más de lo que era. Entonces sí, Y yo creo, una última cosita ahí que es que me hiciste pensar. Por ejemplo, con Otelo también se ve eso. A mí yo comparaba, por ejemplo, a las hermanas fatídicas con Yago y Otelo. Que es lo mismo que con Otelo hace eso mismo. Le ponen los oídos una pasión. En ese caso, la pasión de los celos. Y en este caso le ponen en los oídos a Macbeth la pasión pues del poder. Que ambas pasiones pues terminan siendo mortíferas. Y entiendo aquí pasión pues como algo que sobrepuja pues o sobrepasa la voluntad de aquellos a los que los afecta pues y terminan casi que reduciendo su vida a esa pasión. Dale, Juanes,
Habla ahí que te interrumpe para que vamos terminando. No, tranquilo, Santi, no. Es que a mí eso que dices de cómo, o sea, que hablábamos ahorita de cómo resuenan lo que los otros nos dicen en nosotros o cómo resuenan las cosas exteriores en nosotros y el cómo puede despertarse el mal, el cómo uno por haber sido bueno, pues siempre tiene la opción de caer en el mal, en el actuar mal en algún momento, quizás no al nivel de Macbeth, pero sí actuar mal respecto a ciertas cosas. Yo creo que ese es y pues lo digo pues si querés para terminar, no sé, creo que ese es el mensaje que al final nos deja Shakespeare y es que él busca como precisarnos algo que yo creo que en este momento pues es fundamental que se piense el ser humano por, y es que justamente nosotros no somos tan buenos como creemos. Eso es lo que yo siento que Shakespeare nos está diciendo con Macbeth. Nosotros no somos tan buenos como creemos. Nosotros siempre podemos tener una propensión al mal y creo que eso es algo que actualmente la sociedad pues busca ocultar mucho. Busca negarnos como esa posibilidad del mal que puede tener el ser humano y eso es un problema porque al final eso termina desatándose. Y no, en otro punto conversábamos, pues yo te decía que Shakespeare también ayudaba a pensar es, no como haciendo una genealogía del mal, pues en términos, pues, no sé, como históricos o algo así, ni mostrando cómo el mal ha sido una cosa en una cultura y el mal cambia según otra cultura, etcétera, sino incluso como en términos ontológicos, si se me permite la palabra. Porque tampoco lo hace en términos morales. Eso. Y es porque esto es qué pena que traiga lo de Otelo, sino que es que, pues, siendo de Shakespeare, me gusta mucho para pensar. Pues él también era un tipo muy bueno, guerrero, que casi pues que tenía un dominio sobre sí mismo, era admirado, etcétera. Había logrado un montón de cosas y Macbeth pues también ya. Fue el guerrero que mató al que estaba traicionando a Escocia y por eso fue que lo ascendieron. Era alguien también bueno en términos morales, lo que sea. Y Macbeth muestra cómo, es que Shakespeare muestra cómo ambos se transforman en su contrario. Es una cosa muy tremenda. Y yo creo que sí, lo que vos decís, que cualquiera puede llegar allá. Eh, y que ese cualquiera puede llegar allá es porque que a nosotros pues no solamente, digamos, somos hijos de la razón, por decirlo así, sino que hay cosas que pulsan más allá de la relación con el otro, de la moral, de las formas de la ley, y que hay una forma, pues, en las que el ser humano puede entrar en una relación con un objeto de goce que casi que lo unilateraliza, que lo vuelve todo él en una sola cosa. Por ejemplo, Telo se volvió todo él en una sola cosa que eran los celos. Y esto pues también termina en la muerte. Y este Macbeth se vuelve una sola cosa, se vuelve una pasión por el poder. No existe sino eso, es una cosa muy tremenda. Se reduce la vida a eso. Y en ese no existir sino eso, digamos, aparece el mal casi que en bruto. Es una cosa muy, muy tesa que vos decías eso, pues sí, por más paradójico que suene, ni siquiera sería en términos morales. Yo no sé si se puede decir realmente, pero como para que nos entiendan es eso, que sí, sería como casi que en términos ontológicos. No sé si esté uno ahí pecando, pues Pues como por falta de rigor, pero es como por la forma en la que uno intentaría agarrar eso. sí, uno como que siempre puede, o sea, es como si el mal siempre habitara en uno, pues siempre Sí, estuviera ahí como latente, posibilidad, eso, como, sí. exacto, como posibilidad, como si uno siempre, como el ser humano, pues al final de cuentas, siempre es porque siempre puede ser, o mejor dicho, no es, sino que siempre puede ser. Mm. Y así como está siempre la posibilidad de ser bueno, pues, y de actuar
de acuerdo a las leyes, porque eso a vos te trae cierto placer en el bienestar, también está el placer de actuar frente al goce que te da lo prohibido, y al final ese goce que da lo prohibido pues termina siendo el mal, y vuelvo y digo pues que el ser humano siempre tenga esa posibilidad de ser malo es algo muy tremendo, y es algo que estamos muy llamados a analizar en esta época donde eso siempre parece que buscamos disfrazarlo y siempre buscamos negárnoslo para no terminar pues en siendo terriblemente malos, porque es que hay algo que también está mucho en Macbeth, y es el hecho de que es que uno no se vuelve malo de un momento para otro, sino que siempre termina siendo un remolino de acciones, pues. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que podemos ir dejando por ahí. Te agradezco mucho, Juanes. Les agradezco a quienes están escuchando. Esperemos pues que haya sido de su agrado. Les invitamos a leer la obra. Puede ser pues bajo este tema que les proponemos. Puede ser bajo otros. La obra de todas maneras no se agota y tiene muchas cosas que ofrecer. Les invitamos a seguir pendientes pues como de las labores que hacemos en el CES. Y este sería ya el último podcast que hacemos con respecto a este proyecto. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Juanes. Muchas gracias, Santi, por la invitación nuevamente, y muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Espero que les haya agradado la conversación y que puedan abrirse a la obra. Los podcasts de Pensar lo Humano, jóvenes que leen y conversan la vida, hacen parte del proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, y se han realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, junto con las voces y perspectivas de los jóvenes de la Comuna 13 en torno a obras literarias y problemáticas desprendidas de estas. Sigue las redes sociales del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para conocer más acerca de Pensar lo Humano y otros proyectos culturales de la organización.